Gracias por seguir con nosotros. Las cifras de fallecimiento de mexicanos, ¿qué demuestran en el contexto de la pandemia? Según informes periodísticos, se registraron 193.170 muertes adicionales a las esperadas durante los primeros 9 meses de este año 2020. Sin embargo, solamente se confirmaron 78.449 decesos a causa de la COVID-19. Esto de acuerdo con la información que suministran autoridades de salud. El registro correspondería únicamente a un 40% de las defunciones cuando se revisa la estadística de la enfermedad. ¿Qué pasa con el otro 60% de los muertos en el territorio mexicano en ese índice no esperado en la estadística inicial? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad y analista de datos en México. Señor Márquez, bienvenido y buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. ¿Qué pasa cuando hay un aumento, como correspondía o como se esperaba, de las muertes a propósito de una pandemia y de una situación de infección masiva no controlada? Pero no es el total de esos muertos, digamos, adicionales a la previsión. Sí, no, este es un cálculo reciente, Sí. ofrecido por la autoridad sanitaria, por la Secretaría de Salud, porque ya distintos medios, distintos analistas habían estado indagando el exceso de mortalidad y habían tenido estimaciones similares, un poco más altas, pero muy parecidas a las que ahora la autoridad está dando a conocer. El conteo inicial o el conteo oficial son de 89,000 muertes por COVID-19. Pero con la técnica o el método del exceso de mortalidad, se tiene un estimado, la propia autoridad tiene un estimado de 193,000. Hay analistas y hay medios que tienen estimados de más de 200,000. Más de 200,000. Señor Márquez, Sí. más allá del número específico, que quizás difiere por poco, es la causa de qué está muriendo ese otro 60% que no ha fallecido por COVID. Sí, el otro 60% no se tiene un diagnóstico específico sobre cuáles pueden ser las causas de la muerte. Lo que sí sabemos son las denuncias por homicidios. Sí, pueden estar falleciendo más por otras enfermedades que se dejaron de atender. Por ejemplo, todas aquellas atenciones por enfermedades que tienen relación con el cáncer que se dejaron de atender por la saturación de hospitales o por la conversión de hospitales. Pero todavía no se tiene un monto específico. Cuando hablamos, una cantidad específica. sí, y cuando hablamos del tema de la seguridad, porque este índice crítico, este índice rojo en el territorio mexicano, a propósito de esas muertes por homicidio, que son las que causan esta alarma y por eso decidimos consultarle, no ha bajado, no ha respetado la pandemia, ni el distanciamiento social y mucho menos la cuarentena. Así es una parte muy preocupante porque efectivamente no ha bajado, se ha incrementado. Si se comparan los 22 meses que lleva la actual administración con los últimos 22 meses de la anterior administración, el incremento de homicidios dolosos, solo homicidios dolosos, no contando otro tipo de homicidios, solo los homicidios dolosos, es del 11%, que ya de por sí, cuando esta administración, la actual administración, recibió el tema de seguridad pública, los indicadores se encontraban en los niveles más altos que se hubieran registrado en la historia contemporánea del país. Bueno, a partir de entonces, estos registros se han incrementado en el 11%, es decir, estamos peor que en el peor de los escenarios que recibió la actual administración. Entonces no ha funcionado esta política pacifista del presidente López Obrador, y lo pregunto porque el índice sigue subiendo y entonces cuando se revisa, como lo hemos hecho en este momento, la COVID-19 no viene a ser la mayor causa de muerte de esas personas en ese índice del que estamos hablando. Claramente la parte de la estrategia, específicamente lo que se refiere al tema de los homicidios para contener la violencia letal y la violencia en general, no ha dado los resultados específicos, los resultados que todos esperábamos. Una de las cosas que más preocupa es el tema de la violencia en contra de las mujeres, la cual ha tenido y ha alcanzado niveles verdaderamente preocupantes y niveles que nunca se habían registrado en este país. La violencia en contra de las mujeres y los homicidios en contra de las mujeres han alcanzado récords que no se habían registrado nunca en las estadísticas de violencia y de mortandad. Señor Márquez, hay un número.
entre 10 y 11 feminicidios cada 24 horas. Así es. Este mes fueron un poquito más, pero efectivamente, y eso no existía, ese número de 10 no existía hace 2 años. Y lo más preocupante es que, y al igual que en el caso de los homicidios en general, no hay nada que nos haga suponer, algún indicio que nos haga suponer que eso va a cambiar, ya no digamos en el futuro inmediato, sino en el mediano plazo o en el largo plazo. ¿Para qué ha servido la Guardia Nacional, señor Márquez? No ha servido de mucho. Ese es un punto interesante. Los homicidios han subido y la violencia en general ha subido en el país, aún a pesar de que tenemos una Guardia Nacional que es el triple, casi el triple de lo que era la anterior Policía Federal, que fue desaparecida. Y con un récord de participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Nunca tantos elementos de las Fuerzas Armadas habían participado en temas de seguridad y nunca habíamos tenido un cuerpo federal del tamaño que tiene ahora la Guardia Nacional. Aún así, tenemos niveles muy altos, los niveles más altos que se hayan registrado en materia de homicidios dolosos en el país. 7 de cada 10 homicidios dolosos están asociados con el crimen organizado, que es tarea específica de los cuerpos federales de seguridad. Tarea específica y deuda pendiente, sobre todo en este gobierno. Quiero agradecerle, Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, analista de datos en México. Gracias por estos minutos. Un gusto, Carlos, como siempre.